hoy vamos a hablar de trastornos ácido-base. El pH del líquido extracelular tiene un rango normal de 7,35 a 7,45 que está mantenido a través de la actividad integrada de unos buffers que vamos a encontrar en el compartimiento extracelular, en el intracelular, en el aparato respiratorio y en el riñón. Las desviaciones del pH fuera de este límite va a generar alteraciones enzimáticas, alteraciones en la circulación y en el sistema nervioso central, ¿sí? Esos son los valores normales que vamos a ver en la gasometría. Y estas son las alteraciones que podemos encontrar, tanto metabólicas como respiratorias. Aquellas que sean metabólicas van a ser las que tengan alteración primaria del bicarbonato, y aquellas respiratorias van a ser las que tengan alteración primaria de la presión de dióxido de carbono, ¿sí? Una acidemia va a ser un pH por debajo de 7,35 y una alcalemia por arriba de 7,45, ¿sí? Dentro de todos estos trastornos vamos a tener también sus compensaciones, que después vamos a hablar oportunamente de ellos, ¿sí? El estado ácido-base puede estar alterado o normal, y no necesariamente cuando esté normal el pH significa que esté bien, puede ser una doble alteración, ¿sí? Entonces, con estos cuadros y lo que vamos a hablar hoy, vamos a aprender a interpretar una gasometría y poder dirigir el tratamiento, ¿sí? Entonces, siempre que la alteración primaria sea la disminución del bicarbonato, vamos a estar hablando de una acidosis metabólica, y si aumenta lo que es, o disminuye lo que es el dióxido de carbono, estamos hablando de respiratorio, acidosis o alcalosis. Los sistemas amortiguadores, ¿sí?, van a ser aquellos que estén compuestos por un ácido que se va a disociar en base conjugada y ácido. La base conjugada lo que hace es captar hidrogeniones, ¿sí?, para amortiguar los cambios en el pH. Vamos a tener diferentes sistemas, va a haber intracelulares como proteínas, fosfatos, ácidos orgánicos y bicarbonato, extracelulares con ácido carbónico, bicarbonato, hemoglobina, proteínas principalmente albúmina, intercambio iónico, y esto se va a ver reflejado en la gasometría como el exceso de base, que va a ser la cantidad de ácido base que debemos agregar a una muestra de sangre para llegar a un pH de 7,40 manteniendo una PCO de 40 milímetros de mercurio, ¿sí? Los sistemas amortiguadores que nosotros tenemos van a ser el renal, el plasmático y el respiratorio. El renal es el más efectivo para la acidosis. La forma de actuar de todas formas es un poco lenta, tarda entre 12 horas a 5 días en total para compensar efectivamente, y lo que va a hacer es reabsorber y producir bicarbonato. El sistema respiratorio es el primero en responder, es mucho más efectivo, compensa totalmente en 12 a 36 horas, eliminando o reteniendo dióxido de carbono a través de cambios en la ventilación, y para eso tiene quimiorreceptores centrales, periféricos y pulmonares para llevarlo a cabo. Después tenemos lo que son los amortiguadores plasmáticos, que es el bicarbonato, la hemoglobina, las proteínas y el fosfato. Bueno, acá tenemos un esquema de lo que es una base conjugada y su ácido, ¿sí? Acá se ve cómo toma los protones del medio y así es como se amortiguan los cambios del pH. El exceso de base es un valor que va a ser positivo o negativo, más menos 2 sería lo normal. Un valor positivo por arriba me está hablando de que tengo más amortiguación, tengo más álcalis, entonces vamos a hablar de una alcalosis metabólica o una acidosis respiratoria crónica que haya estado compensando con aumentos de bicarbonato. Y un valor muy negativo nos puede hablar de una acidosis metabólica, ¿sí?, o una alcalosis respiratoria crónica, es decir, tenemos mucho menos buffer dando vueltas. El exceso de base es un valor que sufre menos variaciones que el bicarbonato en los cambios respiratorios agudos y es de utilidad para calcular la reposición de bicarbonato utilizando el valor de exceso de base por el peso del paciente por 0,3, que es una constante. En cuanto a los cambios fisiológicos que genera las variaciones del pH, tenemos como punto importante que la acidosis desplaza
la curva de disociación de hemoglobina hacia la derecha. Entonces lo que va a hacer es disminuir la afinidad del oxígeno de la hemoglobina y facilita la liberación de oxígeno hacia los tejidos. Esto es un mecanismo protectivo para la injuria hipóxica que tienen las células, la acidosis, por eso no siempre se trata, hay cierto límite para que se trate porque es protectiva ante la hipoxia, ¿sí? Después vamos a ver los límites, que es por lo general un pH menor a 7,20 ya no tiene protección y tiene que tratarse. La regulación renal de lo que es el buffer del bicarbonato va a ser a través de la reabsorción, un 90% proximal va a reabsorberse el bicarbonato, pero para que se reabsorba el bicarbonato debe secretarse un hidrogenión, ¿sí? Esto en riñones normales. El riñón normal también va a formar ácidos titulables y va a liberar amonio. Cuando un paciente tiene exceso de hidrogeniones, se secreta más amonio. Y si el paciente estuviera en insuficiencia renal o tuviera hipercalemia o estuviera en una situación de acidosis tubular renal, no podría secretar el exceso de amonio y se quedaría con hidrogeniones generando acidosis metabólica. Después, otro de los sistemas para controlar el estado ácido base es la respiración a través de quimiorreceptores. Tenemos centrales en el bulbo raquídeo que responden bien a los cambios en hidrogeniones en el líquido cefalorraquídeo y regulan la presión arterial de dióxido de carbono. La barrera hematoencefálica no es permeable al bicarbonato, pero sí al dióxido de carbono, que cuando se junta con agua forma bicarbonato e hidrogeniones, y ahí es cuando se estimula, ¿sí? Los aumentos en la presión arterial de dióxido de carbono generan cambios en la respiración. Los quimiorreceptores periféricos van a estar en cuerpos carotídeos y van a ser sensibles a cambios en la presión de oxígeno y de dióxido de carbono. A través del nivel osofaringeo van a hacer un aumento de la ventilación alveolar cuando sensan disminución de presión de oxígeno, cuando sensan disminución de perfusión y cuando sensan elevación de dióxido de carbono. Y después están los receptores pulmonares, que son receptores de estiramiento que inhiben la respiración cuando sensan el estiramiento y también responden a irritantes o cuerpos extraños generando respiraciones superficiales y rápidas. Los patrones respiratorios que podemos encontrar en este tipo de pacientes con alteraciones del estado ácido base va a ser hiperventilación central, por ejemplo en pacientes con lesiones protuberanciales vamos a ver una respiración que es regular con aumento de la frecuencia respiratoria y un aumento del volumen corriente. Esto nos puede llevar a una alcalosis respiratoria. Después está el patrón respiratorio de Cheyne-Stokes, que es un patrón irregular con hiperventilaciones alternadas con apnea. Esto se debe más que nada en traumatismos encefalocranianos por daño cortical bilateral, se ve en pacientes intoxicados con sedantes o se ve en pacientes con hipoperfusión cerebral. Después está el patrón de Kussmaul, que es una respiración rápida y profunda, se considera una hiperpnea y se ve comúnmente en acidosis metabólica como la cetoacidosis diabética. La ecuación de Henderson-Hasselbalch es un enfoque, ¿sí?, para calcular la cantidad de hidrogeniones que hay a través de una constante que es 26 por la presión de dióxido de carbono sobre bicarbonato, ¿sí? Es la versión no logarítmica, después está la versión logarítmica. Y el enfoque de Sigard-Andersen es el que habla del exceso de base que se mide a través de esta fórmula y que sirve para, como utilidad clínica para nosotros, la reposición de bicarbonato, que es el exceso de base por el peso del paciente por 0,3. Ya después, hablando más específicamente de cada trastorno, empezamos con acidosis metabólica, que es una situación clínica que podemos encontrarnos fácilmente en quirófano. Vamos a encontrar a estos pacientes con una disminución del bicarbonato y una disminución del pH. Esto se va a compensar a través de una disminución del dióxido de carbono, ¿sí? Las causas pueden ser por aumento de la producción endógena de ácido o por menor excreción. Puede ser por pérdida de bicarbonato, por ejemplo en casos de diarrea, puede ser por acumulación de ácidos endógenos como en la insuficiencia renal, y se va a dividir según el tiempo en aguda, subaguda o crónica y según el anion gap, que ahora vamos a ver cómo se calcula, que puede estar aumentado o normal. Causas comunes: acidosis láctica, cetoacidosis diabética, acetazolamida, diarrea, acidosis tubular renal y en tóxicos como metanol, ¿sí? ¿En qué situaciones vamos a encontrar un anion gap elevado?
en enfermedad renal, en cetoacidosis, en acidosis láctica, en intoxicación por metanol, y vamos a encontrar un anion gap normal en pacientes que hayan perdido bicarbonato a través del riñón o el tracto gastrointestinal. Puede haber una disminución de la excreción de amonio o puede haber mayor pérdida de potasio. El anion gap lo vamos a calcular a través de esta fórmula, que es el sodio menos el cloro más el bicarbonato, o podemos hacerlo a través de la fórmula de sodio más potasio menos cloro y bicarbonato. Este valor, lo normal es que sea de 8 a 12, ¿sí? Más de 12 hablamos de anion gap aumentado, y en estos casos entonces sabemos que si nos da aumentado es un aumento en los aniones no medidos, por ejemplo lactato, salicilato, fosfato, sulfato. Esto después lo vamos a ir a buscar al laboratorio, o puede ser, si no es por aumento de los aniones no medidos, por pérdida de cationes, ¿sí? Por ejemplo, hipocalcemia, hipomagnesemia, o también puede ser por aumento de la albúmina. Aquellos pacientes que tengan el anion gap normal, vamos a tener aumento de los cationes, puede ser hiperviscosidad, puede ser disminución de albúmina, o puede ser que es un paciente que tenga una hiperlipidemia, que dé infravalores de sodio y cloro. Luego, lo que podemos hacer con estos datos es hacer un cálculo de una relación entre el delta del anion gap y el delta del bicarbonato, ¿sí? Esta situación nos va a dar, si nos da menos de 0,4 esta relación, vamos a tener una acidosis hiperclorémica. Y si nos da mayor a 1,6, estamos del otro lado, que es una alcalosis metabólica agregada, ¿sí? Esta herramienta nos sirve para identificar trastornos asociados, ¿sí? Lo que vamos a buscar en la acidosis metabólica también es, según las reglas de compensación, qué esperamos encontrar en cuanto a dióxido de carbono. En un paciente que está con una acidosis metabólica va a bajar 1,25 milímetros de mercurio de dióxido de carbono por cada 1 miliequivalente de bicarbonato que haya bajado. También hay que buscar hiperpotasemia en estos pacientes, porque por cada 0,1 de pH que baje, el potasio sube 0,6, ¿sí? Esto no aplica igual si la causa es por diuréticos perdedores de potasio. La respuesta de la acidosis metabólica va a ser la hiperventilación, es decir, quiere disminuir el dióxido de carbono. Entonces va a aumentar el volumen y la frecuencia respiratoria, generando esta hipernea que es de Kussmaul. La regla mnemotécnica de Kussmaul me gustó mucho para ponerla acá, porque nos da las posibles opciones, las posibles etiologías de esta acidosis metabólica, que puede ser diabética, por insuficiencia renal, por sepsis, por intoxicación con salicilatos, metanol, aldehídos o acidosis láctica. Dentro de la acidosis láctica tenemos dos tipos, la tipo A y la tipo B. La tipo A va a ser la que curse con hipoxia tisular por sepsis y shock, y después vamos a tener otra que tiene perfusión normal, que se va a ver más que nada en tumores, leucemias y linfomas. Los síntomas de la acidosis metabólica van a ser disminución de la contractilidad cardíaca, pero manteniendo el inotropismo, una vasodilatación arterial, periférica y pulmonar que va a favorecer el edema, una vasoconstricción venosa central. Vamos a ver depresión del sensorio, cefalea, estupor, coma e intolerancia a la glucosa, ¿sí? Bueno, entonces, paciente con acidosis metabólica, le hacemos el anion gap. Si es elevado, decimos que es normoclorémica, sacamos el delta para ver que no haya otro trastorno. Y si es normal, es hiperclorémica, ¿sí? Acá podemos hacer los deltas, ¿sí? El delta de anion gap y delta de bicarbonato. Si es mayor el del anion gap, es una tiene alcalosis metabólica asociada o una acidosis respiratoria. Y si tiene menor el anion gap delta que el bicarbonato delta, es una acidosis metabólica hiperclorémica, o puede tener también una alcalosis respiratoria asociada, ¿sí? Acá en este cuadro se marca un poco mejor como acá un anion gap sigue siendo normal, sin embargo tenés el cloro elevado, ¿sí?
Y acá el ion gap está elevado por aumento de los iones no medidos y el bicarbonato se mantiene. Y el cloro también. Bueno, el tratamiento de la acidosis metabólica va a ser dirigido a la causa subyacente y se va a utilizar bicarbonato cuando el pH sea menor a 7,2, cuando el paciente tenga además enfermedad cardiovascular o cuando tenga alteraciones hemodinámicas. El bicarbonato se va a reponer de a dos partes, la primera mitad en las primeras 8 horas y el resto en las 24 o 36 horas siguientes. La fórmula puede ser el exceso de base por 0,3 por peso del paciente o 0,3 por peso por el BICA deseado menos el medido. Y los efectos secundarios de la reposición con bicarbonato va a ser aumento de el dióxido de carbono. Vamos a ver en un paciente que esté ventilado un aumento del end-tidal. Podemos ver alteraciones electrolíticas del potasio, del calcio y del sodio, lo cual puede predisponer a arritmias, ¿sí? Y habíamos dicho que la acidosis es un método protectivo de células anóxicas porque lo que va a hacer con la hemoglobina que favorece el delivery de oxígeno a los tejidos, pero hasta un límite que sería pH menor a 7,2, bicarbonato menor a 10 y exceso de base mayor a 10. En cuanto a la alcalosis metabólica, va a cursar con un aumento del bicarbonato, al revés que la otra, y un pH de 7,45, ¿sí? Mayor a 7,45. Puede estar causado por pérdida de aerogeniones en casos de trastornos gastrointestinales, renales o desplazamiento. Puede ser por diuréticos tiacídicos, por diuréticos de asa o por vómitos. Todo esto va a generar que uno pierda ácido, ¿sí? Entonces se pone alcalótico. Puede ser también al revés, por retención de álcalis, por retención de bicarbonato, puede ser en transfusión masiva, la sangre entera tiene citratos que se transforman en bicarbonato, o puede ser por iatrogenia, una reposición con bicarbonato demasiado rápida o que no, un paciente que no tenía indicación, también puede pasar. Puede ser que la alcalosis metabólica curse con disminución del volumen extracelular en casos de shock y deshidratación, y la alcalosis metabólica compensa a través del aumento de dióxido de carbono, ¿sí? Se va a subir 4 a 7 milímetros de mercurio de PCO2 por cada 10 miliequivalentes de bicarbonato que suban. Se puede clasificar a través de órgano primario, según con o sin depresión de volumen, o si se acompaña de otros trastornos electrolíticos. Se va a medir el cloro en orina y vamos a ver si es cloruro sensible o cloruro resistente. Aquellos que tengan menos de 20 milimoles litro de cloro en orina, vamos a decir que son cloros sensibles y lo vamos a tratar como depresión de volumen con fisiológico, ¿sí? Se repone fisio, se repone potasio. Cuando tenemos menos de 2 de potasio, damos 40 miliequivalentes de cloruro de potasio y también reponemos cloro a través de esta fórmula que es 0,2 por el peso por el incremento deseado. La causa más común de este tipo de alcalosis metabólica va a ser vómitos, diarrea y diuréticos, ¿sí? Los síntomas que vamos a encontrar en la alcalosis metabólica van a ser el edema, más que nada tisular, pulmonar, puede haber espasmos musculares, puede haber parestesias, arritmias y depresión del sensorio. Aquellos pacientes que estén cursando una sobrecarga de volumen, vamos a hacer acetazolamida o hemodiálisis, y si el paciente es cloro resistente, es decir, tiene un cloruro urinario mayor a 20 y no tiene depresión de volumen, la causa específica a tratar va a ser lo que nos va a mejorar la situación, porque estos pacientes generalmente están debidos a un exceso de mineralocorticoides, y eso se da más que nada en situaciones clínicas como el hiperaldosteronismo y el síndrome de Cushing. Otra cosa que vamos a ver muy comúnmente en quirófano nosotros, acidosis respiratoria. La alteración principal va a ser un aumento del dióxido de carbono, ¿sí? Más de 45 vamos a tener. Y como respuesta compensadora, aumento del bicarbonato. Vamos a ver que las causas principales son por inhibición del centro respiratorio en pacientes que están intoxicados con sedantes, pacientes que tengan SAOS, pacientes que hayan tenido ACV, pacientes con meningitis o pacientes que estén recibiendo oxigenoterapia a alta FIO, que esto inhibe la respuesta del centro respiratorio del bulborraquídeo. Puede ser también por alteración de los músculos respiratorios en patologías como Guillain-Barré,
miastenia, trauma torácico, por ejemplo, o pacientes con obesidad mórbida. Y también puede ser por trastornos broncopulmonares, pacientes con EPOC, con asma, con neumonía, con obstrucción a la vía aérea. Lo que vamos a tener en estos pacientes es una diferenciación entre agudos y crónicos. Los pacientes agudos van a compensar con una suba de 1 miliequivalente de bicarbonato por cada 10 milímetros de mercurio de dióxido de carbono que se suba, y en la crónica sube 4, ¿sí? Y el pH puede llegar a estar normal porque ya se compensó bastante con un aumento importante de bicarbonato, que por lo general va a estar mayor a 30, ¿sí? Estos pacientes es importante, cuando los identificamos, evaluar si están hipóxicos, ¿sí? Porque van a tener síntomas de hipoxia y de hipercapnia, ambas dos. Pero es importante evaluar si está hipóxico. El valor de la presión arterial de oxígeno no es un valor fijo, depende de la edad, que sería, lo podemos calcular con 100 menos 0,3 por la edad del paciente, y podemos hacer un cálculo que es la diferencia alvéolo arterial, que debe ser menor a 10, ¿sí? Vamos a usar el valor de la FiO2 inspirada, 703 es una constante, menos lo que es el dióxido de carbono sobre 0,8, que es la constante de disociación. Si este valor nos da mayor a 30, nos implicaría una enfermedad respiratoria. Otra herramienta que podemos usar es la PAFI, ¿sí? Hacemos el valor de presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno, y si me da mayor a 4,50 es normal, y menor a eso ya tenemos hasta 300 un nutrido leve, hasta 200 moderado y menos de 200 severo. Vamos a evaluar también perfusión, vamos a comparar gases venosos y arteriales, hacemos una diferencia venosa y arterial del dióxido de carbono, y si es mayor a 6 indica que estamos con un paciente bien perfundido. El tratamiento de la acidosis respiratoria, vamos a buscar eliminar la causa, vamos a buscar corregir la hipoxia si hubiera, y vamos a corregir la hipercapnia con ventilación pulmonar si este paciente lo requiere. A ver, es un paciente que tiene que estar inestable hemodinámicamente y con síntomas en lo que, o sea, deterioro del sensorio, como para que uno diga, bueno, voy a intubar a este paciente. Mientras tanto, se puede hacer una hipercapnia permisiva. Y el tratamiento con bicarbonato se reserva para aquellos pacientes que hagan arritmias, aquellos que tengan inestabilidad cardiovascular y tienen un pH menor a 7,1. Los síntomas de hipercapnia y de hipoxia van a estar solapados, van a ser difíciles de diferenciar, pero lo que más vamos a tener en estos pacientes va a ser un paciente confuso, ansioso, puede tener asterixis, puede hacer convulsiones, va a tener un aumento del flujo sanguíneo cerebral, va a tener hipertensión endocraniana, se van a liberar catecolaminas, aumento de la contractilidad del gasto cardíaco, va a ser un paciente que va a estar diaforético, sudoroso y eritematoso. Último de los trastornos de ácido base, tenemos la alcalosis respiratoria. Vamos a tener disminuida, ¿sí?, la presión arterial de dióxido de carbono y el pH aumentado, ¿sí? ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando el transporte de oxígeno de alguna forma esté alterado y tengamos shock, anemia o insuficiencia respiratoria, vamos a estimular, ¿sí?, al centro respiratorio, entonces vamos a generar hiperventilaciones. Otras situaciones en las que vamos a tener estímulo directo de los receptores centrales va a ser en el trauma, insuficiencia hepática, intoxicación por salicilatos, estados de dolor, de ansiedad, de acidosis metabólica, vida en grandes alturas y el calor. Otra forma también puede haber iatrogénica, una ventilación con frecuencia respiratoria alta y volumen corriente alto, ¿sí? La alcalosis respiratoria se compensa a través de la disminución del bicarbonato. En la aguda bajan 2 miliequivalentes de bicarbonato por cada 10 de dióxido de carbono que bajan, y en la crónica 5 de bicarbonato por cada 10 de dióxido de carbono. La alcalosis respiratoria tiene como clínica parestesias, hipotensión, disminución del flujo sanguíneo cerebral por la vasoconstricción, vértigo, disnea. Vamos a ver diferenciadas entre aguda y crónica, lo mismo. Cuando es crónica hay pocos cambios en el pH, pero un marcado cambio en el bicarbonato, y el tratamiento va a ser hacia la causa subyacente. Vamos a usar oxigenoterapia, vamos a usar ventilación
y lo vamos a reservar para aquellos pacientes que tengan un pH mayor a 7,5. Las directrices de compensación son estas, las resumí en este cuadrito para que nos sirva después para analizar los gases que tengamos enfrente, ¿sí? Siempre es importante buscar primero la alteración en el pH si es que la hubiera, después buscar si es un componente respiratorio o metabólico, viendo los valores de bicarbonato y de dióxido de carbono, y en ese momento ahí ya buscamos entonces la compensación, ¿sí? Si nos da más o menos y vemos si tenemos un trastorno mixto, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una acidosis metabólica, ¿sí? Y calculamos la presión arterial de dióxido de carbono que tendríamos que tener, ¿sí? Si el dióxido de carbono es mayor a lo que yo espero para que compense, entonces tengo que pensar que tengo una acidosis respiratoria agregada, ¿sí? Y si tengo menor a lo que esperaba, tengo que pensar que tengo una alcalosis respiratoria agregada. Por ejemplo, tengo una acidosis metabólica por una acidosis láctica y tengo una o sea, espero que haya una PCO2 determinada y tengo menos, digo, entonces capaz que estoy con una alcalosis respiratoria agregada también, ¿sí? Porque capaz que el paciente está hiperpneico porque está con fiebre, ¿sí? Y en cuanto a la respiratoria crónica, lo que hago es calcular el bicarbonato que espero. Si es mayor a lo que yo espero, tengo entonces una alcalosis metabólica agregada, y si es menor, tengo una acidosis metabólica agregada, ¿sí? Por ejemplo, un trastorno mixto puede ser en un paciente que es diabético y EPOC, que está haciendo una acidosis metabólica por su acidosis diabética y que además su EPOC le genera una acidosis respiratoria. O un paciente alcohólico puede entrar con una acidosis metabólica por su acidosis alcohólica, puede tener vómitos y eso generarle una alcalosis metabólica, y además por su insuficiencia hepática tiene hiperventilación y eso le genera una alcalosis respiratoria, ¿sí? Acá hay otros ejemplos, también lo mismo. Por ejemplo, un paro cardíaco con acidosis respiratoria por insuficiencia respiratoria hipoxémica, ¿sí? Estas se pueden dar estas dos situaciones, superácido. Y acá, por ejemplo, alcalosis y acidosis. Acá vamos a tener un paciente que quizás tenga un pH normal, una alcalosis metabólica por diuréticos, con acidosis metabólica por cetoacidosis diabética. Bueno, y acá les dejo un caso clínico, ¿sí? Para que después lo charlemos. Cada uno lo resuelve y después lo hablamos en quirófano. Es una mujer de 67 años con antecedentes patológicos de obesidad y de EPOC. Y está cursando un posoperatorio hace 48 horas que le hicieron una anexiofilectomía que evolucionó mal, con abundante débito hemático por los drenajes, que esta paciente ingresa ya inestable hemodinámicamente y le hacemos unos gases que nos dan estos datos positivos. Un pH 7,37, una PCO de 55, un bicarbonato de 37 y un exceso de base de más 4. Acá tenemos que evaluar el componente respiratorio, tenemos que calcular el aumento esperado de bicarbonato y evaluar si tiene algún trastorno mixto agregado, ¿sí? Porque bueno, estos valores no son normales, pero sin embargo este sí, ¿sí? Así que bueno, después hablamos qué les parece. Yo acá les dejo este cuadrito que es clave para la resolución. Y bueno, gracias por su atención y cualquier pregunta me avisan.